Vamos a Héctor Amichetti, de tanto en tanto, disfrutamos mucho conversar con él, nos resulta muy desafiante, sobre todo cuando hablamos de la relación del momento y del movimiento obrero organizado. Es secretario general del sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense e integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores dentro de la CGT, lo que suele denominarse un sector de la CGT más combativa o combativa, llanamente, ¿no? Héctor, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Néstor Restivo y Luis Paginiger, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, compañeros, ¿cómo están ahí? Gracias, Héctor. A ver, ¿cómo definís el momento de definiciones de autoridades que entra la CGT? Parece ser algo más que definición de autoridades. ¿Y con qué perspectivas en relación con el momento de la política argentina, Héctor? Bueno, fíjate que en CGT, por supuesto que hay dos visiones distintas, claramente. Una que entiende que tiene que haber algún espacio de diálogo con el gobierno, que por allí aparece representada en lo que en los últimos tiempos han sido las reuniones de la mesa chica, ¿no? Que son grandes gremios en cuanto a número de trabajadores. Y después una fuerte corriente de organizaciones que estamos dando batalla una por una a las dificultades que se nos presentan con la política de este gobierno, y que pensamos que tenemos que tener una conducción claramente definida en una estrategia de confrontación con el gobierno. Para eso el planteo nuestro es que la unidad tiene que ver con esa estrategia y con los postulados que debe tener la CGT en cuanto a programa, en cuanto a puntos concretos en lo que nosotros como movimiento obrero tenemos que tener postura, deuda externa, política industrial, rol del Estado, esas cuestiones centrales que en algún momento la CGT lo tuvo en sus programas y que hoy no existe. Entonces, cualquier unidad que se dé por acuerdo dirigente y que no tenga esa guía y esa estrategia de confrontación con el gobierno, bueno, va a ser una prolongación de lo que está ocurriendo hoy, que pasamos de planes de lucha a espacios de diálogo y en definitiva siempre estamos retrocediendo, ¿no? ¿Y con qué perspectivas, Héctor, por cómo se están dando las cosas? Bueno, yo creo que es compleja porque de alguna manera ayer vimos una reunión convocada por varios sectores de la CGT, fue amplia esa reunión, fueron muchos compañeros, pero me parece que tiende más a poner el tema de la unidad en acuerdos de sectores sindicales o de dirigentes, y no creo que eso lleve a buen puerto. Paralelamente, y sin que fuera una contraposición a esa reunión que se hizo ayer en Ezeiza, hubo un interesante plenario de delegaciones regionales de la provincia de Buenos Aires, convocada por Abel Furlan, que es el secretario interior de la CGT, en la sede del Partido Justicialista. Yo participé allí y había más de 300 compañeros de todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, todos representativos de sindicatos de CGT, y fue muy interesante porque de alguna manera fue un plenario abierto, con mucha opinión de los compañeros y compañeras, y aparte del compromiso concreto de todas las organizaciones con la próxima coyuntura electoral, septiembre y octubre, hubo una definición muy clara con respecto a qué CGT necesitamos, una CGT con un programa y una CGT con una estrategia de confrontación, mucha claridad con respecto a que no sirve a los trabajadores eso de sentarse periódicamente con el gobierno en el marco del Pacto de Mayo, ¿no? Es decir, evidentemente hoy está muy clara el modelo de gobierno, y que implica no solo destrucción de la industria nacional, desintegración nacional, te diría yo, por la política que lleva adelante desde financiar a las provincias y entregar los recursos naturales a través del RIGI, sino que directamente las organizaciones sindicales terminan siendo un obstáculo para ese plan. Entonces hay que debilitarlas, no hay que homologar los acuerdos paritarios, hay que mantener el salario bien bajo para ese modelo de reprimarización de la economía, y evidentemente si es imposible cualquier tipo de diálogo con un gobierno que enarbole este proyecto, ¿no?
¿Qué tal, Héctor? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte en relación, sobre todo esto último que decís, porque me parece que la pregunta del millón pasa más o menos por ahí, y es si los trabajadores y trabajadoras se pueden bancar una conducción dialoguista como la que vos haces referencia, que está sonando, ¿no? Por lo menos de parte de algunos gremios. ¿Se bancan los laburantes otra conducción dialoguista? Yo creo que el problema es que no se la bancan, pero la preocupación es que cuando tenemos ese tipo de metodología sindical, dialoguista, hay un mayor alejamiento de los trabajadores de las organizaciones sindicales, porque no ven precisamente a las centrales obreras, o en particular a los sindicatos que lo representan, en la postura que le resuelva sus problemas, o por lo menos que dé batalla para defender sus intereses. Entonces, digamos que se estimula la no participación de alguna manera. Exacto. Es parecido a lo que pasa en la política también, ¿no? Cuando no hay una expectativa, una esperanza a través del planteo político, hay una especie de descreimiento, digamos, que hace que haya menos participación. Por eso nosotros insistimos mucho y quisiéramos que la CGT tomara ese camino, porque individualmente todas las organizaciones sindicales están siendo golpeadas y los conflictos encarados individualmente, sin una estrategia general del movimiento obrero, todos van a la derrota. Esto lo estamos viviendo en todos los gremios, por más buena voluntad que tengamos, con la destrucción que están haciendo, por dar un ejemplo, en la industria, como la destrucción del Estado, es imposible ganar una batalla sector por sector. Esto hay que plantearlo en términos de unidad, de estrategia unificada y a su vez de convocatoria, como fue en otros tiempos, de la clase trabajadora a los distintos sectores sociales, porque en definitiva esto está golpeando a la inmensa mayoría del pueblo argentino, ¿no? Héctor, vuelve a aparecer en este caso, cuando estamos hablando del modo de lucha de los sindicatos, de las centrales sindicales, vuelve a aparecer lo mismo que aparece en la política partidaria, no es casual, ¿no? Que es la disyuntiva entre profundidad de un proyecto, el grado de combatividad, eventualmente, si es que lo que gobierna es lo opuesto, y el valor de la unidad. ¿Cuál es la síntesis perfecta de eso? ¿Cómo se sabe en cada tiempo cuál es la síntesis? Porque al mismo tiempo, para ser efectivo en las luchas, para frenar el deterioro de un gobierno de estas características, se tienen que construir mayorías, si no, terminan siendo testimoniales, pero al mismo tiempo esas mayorías a veces parecen demasiado contemplativas sobre los momentos. ¿Cómo se construye ese equilibrio, si es que hay? Bueno, yo creo que lo complejo es cuando ha habido una experiencia en el gobierno que después redunda en una derrota como la que hemos sufrido a partir de diciembre de 2023, y por supuesto todo el trabajo que se hace desde ese modelo opuesto a los intereses de la mayoría del pueblo, cómo se hace para que el pueblo permanezca dividido, fragmentado, una buena parte inclusive ante el fracaso anterior, con la esperanza de que esto pueda darles alguna salida. Esa esperanza se estira lo más posible, en la medida en que nosotros no encontremos, y en esto hablo desde el movimiento obrero sindicalizado, porque tiene un grado de organización que no podemos despreciar, es importante. Ahora, ese movimiento obrero organizado tiene que contemplar a través de sus planteos, sus programas, su estrategia, a la otra parte del movimiento trabajador, que está en la precarización, en la informalidad, que no tiene derechos laborales, que hay muchos aspectos del programa que levanta el movimiento sindical, no le llega a ese sector porque no tiene convenios, no tiene obras sociales, no tiene, digamos, los derechos básicos. Bueno, hay que involucrar, esto es estrategia de unidad, es decir, defender objetivos que nos involucren a todos, es decir, en el tema del trabajo, plantear, no quedarnos en la resignación de que Argentina no puede ser un país de desarrollo industrial, porque realmente podemos ser, tenemos todas las oportunidades, tenemos un país que ofrece, digamos, todas las ventajas por donde se lo mire, en todo el territorio. Bueno, eso tiene que ser la base de unidad, de intereses de todos los sectores para recrear la esperanza, porque ese es el camino que tenemos que recorrer en este momento, no solo tratar de que
con los vaivenes que hemos tenido en lo político, a veces que uno ve que prioriza la crisis política, está más fuerte el internismo que el debate sobre el proyecto superador que tenemos que tener, pero evidentemente nosotros no es solo ganar una elección, sino estar discutiendo cómo de la resistencia estamos preparados para que el pueblo vuelva a creer en una opción política y se genere entusiasmo en torno a eso. Uh-huh. A veces eso lo podemos hacer más fácilmente desde las estructuras, si tenemos las direcciones correctas, y otras veces lo tenemos que ir generando desde abajo, ¿no? Yo recuerdo que con el macrismo fue más la acción que vino desde abajo que lo que podíamos generar desde la propia estructura, como era la CGT o el Partido Justicialista, ¿no? Yo recuerdo que fueron 4 años de resistencia con una organización que surgía de abajo para arriba, ¿vale? Nosotros, en el caso de la Corriente Federal, fue un puñado de gremios que después se unieron con la CTA y luego se generó el Frente Sindical y tuvimos enormes batallas en las calles que no le dieron tregua al macrismo. Me parece que eso hoy está bastante más fragmentado, ¿no? Y en lo político muy cruzado por las internas. Eso lo tenemos que superar. Es el desafío más grande que tenemos en este momento. A ver, hablaste de internismos. ¿Estás viendo discusiones realmente caracterizadas de esa manera? Cuando decís internismo, me imagino que te referís a lucha de egos o de pequeños espacios de poder hacia adentro de una estructura, ¿o hay una discusión un poco más de fondo en términos de proyecto? ¿Qué estás viendo? En la CGT me imagino que es más de proyecto, ¿no? Me parece que ahí está un poco más claro por lo primero que nos contaste, Héctor. Pero en la política, ¿qué estás viendo? A veces me preocupa un poco que si cuando repetimos tanto que son internismos por egos o por nombres o por lugares, no nos estamos perdiendo quizá alguna parte de otra discusión que sea un poco más profunda. Quizá no. ¿Qué pensás? Yo creo que realmente la crisis política está en que vemos la política esencialmente desde lo electoral. Entonces tiene mucha preeminencia en las discusiones, en las divisiones, la cuestión de las listas, quiénes van a estar, quiénes van a influir más o menos en el armar una lista frente a una elección. Ahí se pierde de vista para mí los temas centrales, es decir, ¿para qué vamos hacia una elección donde queremos tener más legisladores? ¿Cuáles son los temas que nosotros tenemos que intentar resolver con mayorías en el Congreso? Si debatimos esos grandes temas, que es cómo nos plantamos con la deuda externa, qué política tenemos con respecto al comercio exterior, qué política tenemos con respecto al rol del Estado, es decir, minimizamos este debate que tiene que ver con la cuestión de los posicionamientos en las listas y mirando nada más que la corta distancia de una elección. Yo creo que precisamente eso es parte de la crisis política que estamos viviendo y que es peligrosa porque a mediano plazo podría ocurrir de que terminemos ganando una elección porque el gobierno no le cierra su modelo y entra en crisis y se empieza a derrumbar, pero nosotros no estemos preparados para realmente cuando llegamos al gobierno tener la firmeza, la decisión de tomar las políticas que tengamos que adoptar, ¿no? Esto de alguna manera nos pasó en el 2019 y no debería volver a repetirse. Por eso superar la crisis implica poner en el centro de la discusión y el debate del movimiento nacional, tanto de la clase trabajadora como del movimiento político, es discutir esos grandes temas que realmente son los que tenemos que estar de acuerdo y tenemos que generar expectativa en el pueblo de que podemos encararlo con éxito, ¿no? Ahora, para eso, Héctor, pareciera imprescindible contar con organizaciones políticas fuertes, políticas y sindicales también, y sociales, por supuesto, organizaciones que disputen, que debatan, fuertes, ¿no? Que tengan inserción en los distintos sectores populares. Y eso me parece que se ha achicado mucho, estamos bastante lejos de eso. Sí, coincido con vos, pero digo, existen, a veces hay espacios que se han debilitado, han sido cruzados por estos debates estériles, pero seguimos teniendo, digamos, yo creo que hasta por historia y por transmisión de generación en generación, un grado de organización, tanto en lo sindical como en lo político, que realmente es muy importante como para poder recomponer, ¿no? Uh-huh. Es decir,
El movimiento sindical ha sido un debate histórico, un sector sindical más bien dialoguista, pero ¿por qué dialoguista? Porque considera que no hay posibilidad de construir demasiada fuerza o la fuerza suficiente de las propias clases trabajadoras. Entonces piensa más en ver, de vez en cuando tienen que pasar por la Embajada de Estados Unidos para tener una bendición, porque de alguna manera parece que eso les ayuda desde arriba ante el poder. Tienen que tener punto de entendimiento con la Unión Industrial y no con las pymes de repente, porque piensan que el poder está en esas grandes empresas. Y bueno, esa concesión sindical poco se puede esperar. En general se reacomoda según el viento de la historia, claro. ¿no? Héctor, pero sí. No, te iba a hacer una pregunta técnica, porque pensando en la renovación de autoridades en la CGT, pensando en que a partir de noviembre, se supone que eso se ratifica hoy, a partir de noviembre habrá una nueva conducción, y si hubiera más de una lista, porque no llega a haber una lista de consenso, no se ponen de acuerdo. Entiendo que el sistema de votación es indirecto, lo que no termino de tener claro es si es un voto por sindicato, son delegados en función de la cantidad de afiliados que tiene cada uno de los sindicatos. ¿Cómo es el proceso electoral dentro de la CGT? No, es un congreso donde, de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada sindicato, tiene un número de congresales. Delegados. Por eso tienen mucho peso los gremios con muchos afiliados. Es bastante desproporcionado en ese sentido, ¿no? Y en general ese es el riesgo que siempre se tiene, que esos dirigentes o los dirigentes de esos grandes gremios tiendan más a ponerse de acuerdo entre ellos porque saben que después tienen mayoría de congresales, claro, y la imponen en ese congreso, ¿no? Nosotros en algún momento nos negamos a ser parte de la conducción, aunque nos daban espacio en la corriente federal, yo recuerdo en el Congreso del 2016, porque entendíamos que esa unidad que se proclamaba desde arriba era un acuerdo de sectores sindicales, en ese momento el sector de Barrio Nuevo, el sector de Moyano y algún otro sector, y no que era una unidad producto de decir, bueno, estos son los puntos sobre los cuales vamos a caminar en la CGT y esta es la estrategia que vamos a tener frente al macrismo en ese momento. Por eso, sin irnos de la CGT, sí no aceptamos ocupar cargos y creamos una corriente interna como la corriente federal. Hoy eso está más disperso, lamentablemente también la interna política influye sobre los sindicatos, claro, pero me parece que de aquí a noviembre viene un debate profundo en esa dirección. Héctor, te hago una última pregunta. Hace unas semanas charlamos con Luis Campos, uno de los investigadores de la CT Autónoma, y frente al momento creo que era... había salido un número, si no me equivoco, vinculado a la ocupación, etcétera. Sí, y él nos preguntamos por el trabajo. Le preguntamos reflexionando sobre el mundo del trabajo, y nos deja una reflexión que nos dejó un poco pensando. Lo voy a traducir en pregunta. ¿Vos crees que el movimiento sindical tiene que ir a buscar la formalización? ¿O crees que tiene que aceptar que es otro momento de la estructura productiva, que las cosas cambiaron, que hay cierto tipo o ciertos grados de reformas laborales que tiene que impulsar el propio movimiento sindical para que no le impulse eventualmente la derecha, sectores más vinculados al poder económico, y convivir con niveles muy altos de informalidad? No, yo estoy absolutamente convencido que en Argentina la formalidad es algo natural, se tiene que dar porque inclusive tenemos poca población en función de lo que sería un desarrollo pleno de la economía de nuestro país. Me parece como que por eso, insisto, el movimiento obrero no debe quedarse centrado en la discusión de una reforma laboral, porque la única reforma laboral que podría discutir el movimiento sindical es aquella que en función del avance tecnológico recorte la jornada de trabajo, es decir, reformas laborales progresivas, y me parece que acá antes que eso hay que discutir temas que no pasan por reforma laboral, por ejemplo una reforma tributaria, en donde nosotros tenemos que alentar el desarrollo productivo en Argentina y no quitando derechos o aportes que hacen a la seguridad social. Esos grandes debates nos tendrían que llevar a diseñar una Argentina en donde no solo, digamos, la formalidad
tiene que ser una cosa natural, sino que el desarrollo pleno, como para que tengamos plena ocupación, se puede dar. Tenemos que estar convencidos de eso, porque si partimos de la resignación de que por la tecnología, más la aceptación que determinado desarrollo estamos limitados, bueno, indudablemente vamos a caer en la discusión que nos propone este proyecto de gobierno, que es que los trabajadores que están en la informalidad, por culpa de los que tienen derechos, regulaciones laborales o protección. Así que hay que salir por encima de ese debate real que nos plantea el gobierno. Héctor, un abrazo grande, siempre interesante escucharte. Gracias a usted, un abrazo, ¿no? Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, es parte de la corriente federal de los trabajadores dentro de la CGT. Recordamos, Luispa, se vienen momentos de definiciones, ¿no? Así es, en este mismo instante el Consejo Directivo está ratificando o discutiendo el cronograma electoral, que tendrá varias instancias. Hay que reunir regionalmente a cada una de las regionales, perdón la redundancia. Se tienen que ir reuniendo, tomando decisiones. Hay que definir el tema de los delegados y el 5 de noviembre sería la elección general. Y allí, para resumir muy a grandes rasgos lo que nos contaba Héctor Amichetti, hay dos grandes postulaciones todavía muy en el aire. Una postula volver a insistir con un triunvirato que represente a distintos sectores dentro de la CGT. Esta postura es bastante más dialoguista, sigue con la idea de que tiene sentido ir sentándose con el gobierno a discutir, a ver si se puede lograr algún tipo de conquista, conceder algo para lograr otra cosa. Esta idea ratificaría lo del triunvirato, y hay otra postura mucho más combativa que dice es momento de confrontar con el gobierno. Ya quedó claro que en negociar no se puede negociar nada y que el gobierno no te quiere tampoco dar ninguna concesión. El candidato que más suena, aunque hay varios nombres, pero el candidato que más suena para esta última opción es Abel Furlan, el secretario general de la UOM. AM 530. Somos Radio.